Muchas veces Dios va a permitir en nuestras vidas la pérdida. Va a permitir en nuestra vida la prueba. Va a permitir cosas que nosotros no queríamos o que quizás nunca pensamos tener que pasar por ellas para quebrantar esa autosuficiencia que muchas veces nosotros demostramos cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad del Señor. David llega a este punto donde su esposa, sus hijos, todo lo que él tiene es quitado delante de él porque tomó decisiones por sí mismo. Tomó decisiones fuera de la voluntad del Señor y ahora se encuentra sin fuerzas, sin familia y sin rumbo. Porque en este momento David no sabe lo que va a hacer. Está en un valle de sombra y llanto y aquí es donde comienza el punto de retorno para David. Qué bueno es que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia que nos aflige con la vara, pero nos restaura con el cayado. Bienvenidos a otro estudio bíblico de la Iglesia Esmirna, donde la palabra de Dios transformará tu vida mediante la renovación de tu entendimiento. Con ustedes, el pastor Josué Paula Ramírez. En esta noche vamos a estar hablando bajo el título La vara y el cayado, los cetros del pastor. Así como un rey, en los tiempos de antaño, ejercía su dominio, su poder, su autoridad sobre la nación o sobre las naciones a través del cetro, el cual representaba su poder. También el pastor de ovejas, con su vara y su cayado, ejercía su gobierno sobre las ovejas. Por eso en esta noche les voy a hablar bajo el tema la vara y el cayado, los cetros del pastor. Y hoy precisamente vamos a descubrir qué representa realmente la vara y el cayado para la vida del creyente. Vamos a ver también cómo el dolor que sentimos hoy, la aflicción, la prueba, puede venir a nuestras vidas como la vara de Dios, preparando nuestro corazón para obedecer más adelante al cayado de Dios. Y es que precisamente vamos a continuar estudiando el Salmo 23. Ahora, en el verso 4, donde dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Específicamente vamos a estar enfocando nuestra atención en ese verso. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, para el pastor de ovejas, ¿qué era la vara? ¿Qué era el cayado? Bueno, la vara para un pastor de ovejas era un instrumento necesario para cuidar y proteger el rebaño. Y la vara era un garrote corto, pero sólido. El tamaño de este garrote podría variar dependiendo de la capacidad del pastor de maniobrar el garrote. Pero su función primordial o su función principal era proteger a las ovejas de los depredadores. Es decir, el uso principal de la vara era protección. Era un instrumento de defensa que el pastor tenía para defender y proteger el rebaño. Por ejemplo, recordemos cuando Goliat le grita a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? ¿Recuerdan allí cuando David estaba yendo de camino a enfrentarse con el gigante Goliat y se había quitado toda esa armadura que Saúl quiso ponerle encima y dijo: no, yo
iré contra él como sé defenderme. Entonces fue con sus herramientas de pastor. Bueno, usted sabe que ahí traía su onda, pero también traía la vara y el cayado. Por eso, en un tono despectivo, de desprecio, Goliat le grita: ¿acaso yo soy un perro para que vengas a mí con palos? Porque no solamente el pastor de ovejas enfrentaba a leones, osos y lobos, sino que también en los tiempos bíblicos tenían que enfrentar a perros salvajes que muchas veces amenazaban el rebaño. Entonces, la vara no solo era un instrumento de protección, sino que también la vara le servía al pastor como un instrumento de corrección y disciplina para las ovejas rebeldes y testarudas. Entonces, el pastor podía usar la vara, este garrote pequeño, para acertar un golpe firme sobre la oveja que necesitara algún tipo de corrección. Específicamente cuando una oveja necesitaba un golpe para corregir su rumbo o corregir su comportamiento inapropiado. Y quiero que no olvide esta palabra: corregir su rumbo. Usted sabe que una de las cosas que hace el buen pastor es que nos guía. Ese es uno de los grandes temas del Salmo 23, la guía del Señor. Bueno, cuando el salmista dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento, está hablando también de ese factor de corrección, de golpe firme, de corregir el rumbo o hacer que el comportamiento inapropiado de la oveja desaparezca. Entonces, la vara va a servir para la corrección. Pero también tenemos el cayado. Ahora, el cayado tenía un objetivo más gentil y era animar a las ovejas hacia una dirección. Fíjense la diferencia. Con la vara, corregir el rumbo. Con el cayado, animar en una dirección. Entonces el cayado con una curvatura, esa vara que tenía una curvatura en su extremo superior, permitía al pastor maniobrar las ovejas, ya fuera para separar a la oveja de un peligro, atraerla al rebaño o animarla en cierta dirección. Entonces, tanto la vara como el cayado representan los instrumentos del gobierno del pastor. Entonces, cuando David dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, le está diciendo a Dios: tu gobierno sobre mi vida, tu guía sobre mi vida traerá aliento a mi ser. Porque con la vara y el cayado el pastor gobernaba su rebaño. Como el cetro representa el instrumento de gobierno de un rey, la vara y el cayado eran los instrumentos del gobierno del pastor. Y qué bueno que usted y yo entendamos que Cristo es nuestro pastor. Y Cristo gobernará sobre nosotros, no con un cetro, sino con su vara y su cayado. Y esta noche vamos a descubrir mucho más de lo que esto significa. Entonces David se refiere al uso de estos instrumentos por parte de Dios como una fuerza que le va a influir aliento. Por eso dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ahora, la palabra aliento en griego es naham. Y es una palabra con unos matices tremendos que yo quiero compartir con ustedes en esta noche. Y es que la raíz primitiva de esta palabra, naham, literalmente significa suspirar o respirar profundamente. Es expresando una emoción intensa del alma. Y ese suspiro, ese naham, puede venir del dolor o del alivio. Puede venir de la vara o del cayado, dependiendo del contexto. Así que naham tiene dos dimensiones principales. Tiene un sentido desfavorable, es decir, tiene un sentido de corrección, donde implica que va a haber lamento, va a haber arrepentimiento, va a haber un dolor profundo.
donde implica que puede haber un castigo, una disciplina, puede haber un juicio. Así que cuando dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, tiene también el sentido del gemir del alma por una herida, por un error propio que tiene que ser confrontado y corregido. También puede dar la idea de vengar o castigar cuando se traduce en otros versos de la palabra del Señor. Entonces, cuando dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, sabemos que esa vara de Dios actúa para corrección y quebrantamiento. Ese es el sentido desfavorable, disciplina, corrección, dolor por la corrección. Ahora, tiene un sentido favorable y es el sentido de consuelo y restauración, que es donde entra el cayado. Y significa consolar, aliviar, dar aliento, apaciguar y tener compasión. Es ese suspiro del alma cuando encuentra paz y misericordia después del dolor. Hay suspiros por dolor, pero hay suspiros por paz, por misericordia, por sanidad. Entonces, esta palabra, Nakham, tu vara y tu cayado me infundirán Nakham, está hablando de la obra de la vara para corregir y disciplinar, pero está hablando de la obra del cayado para restaurar, levantar, fortalecer el espíritu abatido, traer un consuelo de parte de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no hemos experimentado en nuestras propias vidas el cayado del Señor, el cayado del pastor? Allí cuando Dios nos trae nuevamente a su presencia, nos sostiene, nos restaura, nos levanta, nos fortalece y nos da ese Nakham bendito de su presencia. Entonces, en síntesis, esta palabra habla del suspiro del dolor cuando la vara corrige, pero habla también del suspiro del alivio cuando el cayado consuela. David experimentó ambos. Por eso dijo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y es que lo hermoso del Salmo 23 es que David escribe este salmo siendo inspirado por el Espíritu Santo en el contexto de su propia vida, en el contexto de las cosas que él tuvo que vivir, de lo que él tuvo que experimentar. De hecho, el Salmo 23 es también un pasaje. Es también una entrada a su propia vida, a las cosas que él tuvo que experimentar. Por eso él podía decir con confianza, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, es decir, el Dios que corrige, el Dios que consuela, me infunden aliento. Ahora, yo quiero específicamente, el tiempo que nos resta para continuar adelante, hablar una experiencia o una etapa en la vida de David en la cual él experimentó la vara y el cayado. Vamos a descubrir cómo David experimentó esta obra de Dios, este gobierno de Dios en su propia vida, trayendo disciplina, corrección, pero también trayendo alivio, fortaleza, ánimo para levantarse y cumplir la obra del Señor. Y una de las cosas que vemos en Primera de Samuel, cuando estudiamos la vida de David, es que David acostumbraba a buscar la dirección de Dios. David era un hombre que acostumbraba a buscar la voluntad de Dios. Él consultaba al Señor. Trataba de no tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, en el capítulo 27 de Primera de Samuel, David toma una decisión sin consultar al Señor. Toma una decisión sin buscar la dirección de Dios.
Cuando lees los capítulos anteriores, nos damos cuenta que en 4 ocasiones determinantes de la vida de David, de su trayectoria, de esto de estar huyendo de Saúl, porque Saúl quería matarle y quitarle la vida, en 4 ocasiones determinantes, él buscó la guianza del Señor. Pero aquí en el capítulo 27, no busca la guianza, no busca la dirección del Señor. Y lo que va a pasar es que la vara del Señor va a estar sobre la vida de David. Y lo vamos a ver qué es lo que sucede. Y dice Primera de Samuel, capítulo 27, verso 1. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe más de mí y no me busque más en todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Y aquí la frase más importante de este verso es la que dice: dijo luego David en su corazón. David había estado siendo perseguido por Saúl grandemente. De hecho, Dios lo salvó de la mano de Saúl en varias ocasiones, de una manera providencial. Y David está llegando a un punto donde está él sintiendo, donde él está percibiendo de que no le queda escapatoria, no le queda a dónde ir. Ha estado demasiado cerca de la muerte, ha estado demasiado cerca de experimentar la ira de Saúl sobre él. Y entonces, analizando la situación en la que él está, analizando la situación en la que está su familia, en la que están sus hombres, porque David tenía como 600 hombres bajo su mando, y la familia de estos hombres, David se pone a pensar y dice en su corazón, dijo luego David en su corazón, y toma la decisión entonces de irse a tierra de los filisteos, de fugarse a tierra de los filisteos, porque pensó, ¿sabes qué? Si yo me voy a tierra de los filisteos, allí Saúl no me perseguirá más. Y tomó esta decisión no basado en una dirección que Dios le estaba dando, sino basado en su propia prudencia, basado en lo que él mismo consideró una escapatoria, una vía factible para escapar de Saúl y resolver este problema que él estaba teniendo. Pero recordemos lo que dice Proverbios capítulo 3, verso del 5 a 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Sin embargo, David hizo algo completamente opuesto. De hecho, David había recibido instrucción divina en 1 Samuel capítulo 22, verso 5, cuando el profeta Gad le dijo: no estés en este refugio, anda y vuélvete a la tierra de Judá. Dios le había dado instrucción a David de estar en la tierra de Judá. Y vamos a ver qué eso va a representar para él más adelante. Usted va a ver cómo la vara y el cayado de Dios están sobre la vida de David de una manera extraordinaria. Dios le guía y le dice: vuélvete a tierra de Judá. Sin embargo, en lugar de obedecer esta dirección que Dios le da y perseverar en esto que Dios le ha dicho, David toma una decisión en su corazón, lo cual revela una decisión guiada por temor y la razón humana, no por la fe ni la dirección divina. Pregunto yo, ¿cuántas veces nosotros tomamos decisiones de la misma manera? ¿Cuántas veces nosotros nos aconsejamos a nosotros mismos cuando estamos enfrentando cierta vicisitud y tomamos decisiones basadas en nuestro propio razonamiento y comprensión, que muchas veces nos llevan a ir fuera de la voluntad y de la guianza del Señor? Y vemos que desde el momento que David hizo esto, la vara del Señor comenzó a actuar sobre su vida.
Y Dios permitió que David experimentara las consecuencias de depender de su propio entendimiento. Escúcheme bien, cuando tú y yo dependemos de nuestro propio entendimiento, vamos a experimentar las consecuencias. Cuando tú y yo actuamos conforme a lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros y no lo que Dios dice que es mejor para nosotros, vamos a experimentar nuestras propias consecuencias. Ahora, ¿qué hace David? David huye a tierra de los filisteos. David se va por el camino del error. El camino de la razón muchas veces es el camino del error. Dice 1 Samuel capítulo 27 del 2 al 3. Se levantó pues David y se pasó con los 600 hombres que tenía consigo a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gad. Y moró David con Aquís en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres. Entonces, David termina sirviendo al rey filisteo Aquís, viviendo entre los enemigos de Israel, porque los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel, fingiendo lealtad a este rey. Porque una de las cosas que hizo David durante este tiempo fue salir con sus hombres, hacer incursiones, merodear, hacer incursiones y traer despojos de los lugares a donde iba y presentárselos al rey de Gad, a Aquís, como si él lo hubiese hecho en la tierra de Israel. Entonces David está viviendo una falacia, una doble vida hasta cierto punto. Está fingiendo lealtad a este hombre cuando realmente no está siendo leal. Está experimentando tranquilidad, está experimentando confort, porque ahora no está huyendo de Saúl, ahora está sentado en una porción de tierra, él y sus hombres, que el rey de Gad le atribuyó, Aquís le dio. Tiene hasta cierto punto, David está experimentando tranquilidad de la persecución de Saúl. Sin embargo, está a punto de experimentar la corrección de Dios a esta decisión que él ha tomado. Fíjense hasta qué punto la actitud del corazón de David se va desviando, que va tomando decisiones que le pueden llevar a irse completamente fuera de la asignación que Dios le ha dado como el ungido de Dios, como el próximo rey de Israel. Y eso muchas veces lo que sucede cuando nosotros actuamos fuera de la voluntad de Dios, cuando nos alejamos del plan de Dios y nos tratamos de enfocar en hacer lo que nosotros queremos hacer y no lo que Dios nos está guiando, y nos enfocamos en hacer lo que nosotros queremos hacer porque pensamos que es lo mejor y más conveniente para nosotros según lo que nosotros razonamos y no de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. Y David llega al punto que marcha a la batalla junto a los filisteos para enfrentar al ejército de Israel, para enfrentar al mismo Saúl. Y esto muestra hasta qué punto una decisión tomada en su corazón, porque esto fue lo que David dijo, y dijo David en su corazón. Esta decisión tomada en su corazón, no en la dirección de Dios, lo llevó a un terreno de confusión moral y espiritual. Y es que las decisiones que nosotros tomamos basadas en nuestro corazón y no en la dirección de Dios nos pueden llevar a terrenos peligrosos. ¿Qué sucedió? Dios en su providencia, extendiendo su vara para corregir a David. Dice 1 Samuel capítulo 29, verso 4, que cuando estaban allí los filisteos, los príncipes de los filisteos reunidos para ir y enfrentar a Saúl, cuando vieron que estaba David entre ellos, dice que se enojaron contra el rey Aquís. Y dice la escritura, entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron a Aquís, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Entonces, aquí vemos la vara de Dios actuando.
Vemos a Dios protegiendo por su gracia a David, protegiendo a David que se fuera en una dirección contraria a la asignación que Dios le había dado. David está viviendo un aparente éxito. David está viviendo en comodidad, pero está lejos de la voluntad del Señor. Fíjense, David pasa de perdonar a Saúl en 2 ocasiones, perdonar la vida de Saúl en 2 ocasiones, en las cuales testificó y dijo: lejos esté de mí extender mi mano contra el ungido de Jehová. Ahora marchar en guerra contra su propio pueblo, aliándose a los enemigos de Dios. Esto demuestra y revela el poder de las malas asociaciones. Escúcheme bien, tengan mucho cuidado con las malas asociaciones. Porque cuando nosotros nos asociamos con la gente incorrecta, cuando nosotros nos dejamos llevar por los valores de las personas incorrectas, cuando asumimos su manera de vida, su manera de pensar, su manera de actuar, nos pueden muchas veces guiar a hacer lo que Dios no le agrada. ¿Y qué sucedió? Bueno, la vara de Dios estaba allí. La corrección de Dios, la corrección divina estaba a punto de venir sobre David, y entonces sucedió, como parte de la vara de Dios, como parte de ese golpe fuerte, firme que Dios va a traer, su vara para corregir, para disciplinar, ocurrió la tragedia en Ziklag. Ocurrió esta corrección divina. Hermanos, escúcheme bien. Siempre Dios va a traer corrección y disciplina a nuestra vida cuando nosotros lo necesitamos. Por eso dice Hebreos capítulo 12, verso del 5 al 6. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, leamos lo que sucedió en Ziklag. Dice que 1 Samuel capítulo 30, verso del 1 al 4. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, está la vara de Dios. Los amalecitas habían invadido el Negev y el Ziklag y habían asolado a Ziklag, allí donde estaba David asentado con sus hombres, con sus familias, y la habían incendiado y se habían llevado cautivas a las mujeres y a los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada la vara de Dios, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Miren la angustia tan grande de estos hombres que regresaron del campo de batalla. Miren la angustia tan devastadora que ellos experimentaron cuando vieron esta desolación total, que lloraron tanto que ya no tenían más fuerzas para soltar una lágrima. Yo no sé si alguno de los que me está escuchando aquí ha pasado por una situación en la que ha llorado y se ha quebrantado tanto al punto que le ha faltado las fuerzas para llorar. Bueno, si esa ha sido tu experiencia en algún momento, David y sus hombres experimentaron lo mismo cuando vieron el aspecto caótico, desolador y destructor que habían dejado estos amalecitas en el lugar donde ellos habitaban, robándose a sus mujeres, a sus hijos y dejando todo aquello quemado y destruido. Y aquí vemos una manifestación de la vara del Señor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí vemos cómo Dios permite esta pérdida devastadora
para David y sus hombres, para quebrar la autosuficiencia de David. Escúcheme bien. Muchas veces Dios va a permitir en nuestras vidas la pérdida. Va a permitir en nuestra vida la prueba. Va a permitir cosas que nosotros no queríamos o que quizás nunca pensamos tener que pasar por ellas para quebrantar esa autosuficiencia que muchas veces nosotros demostramos cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad del Señor. David llega a este punto donde su esposa, sus hijos, todo lo que él tiene es quitado delante de él porque tomó decisiones por sí mismo. Tomó decisiones fuera de la voluntad del Señor y ahora se encuentra sin fuerzas, sin familia y sin rumbo. Porque en este momento David no sabe lo que va a hacer. Está en un valle de sombra y llanto y aquí es donde comienza el punto de retorno para David. Qué bueno es que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia que nos aflige con la vara, pero nos restaura con el cayado. Qué bueno que tú y yo podemos experimentar también ese trato que tuvo David, lo podemos experimentar en nuestras vidas. Cuando el Señor nos trae de retorno, nos trae de vuelta, nos trae con su cayado para darnos ahora dirección. Para después de la corrección darnos dirección, darnos guianza. 1 Samuel 30, del 6 al 8 dice, y David se angustió mucho. David estaba muy angustiado por esto que sucedió. Y el pueblo hablaba de apedrearlo. Fíjense, sus hombres, estos hombres que le habían jurado lealtad. Estos hombres que le habían dicho, mira, contigo hasta el fin del mundo. Tú eres nuestro jefe y nosotros haremos lo que tú nos digas. Y eran unos hombres extremadamente leales a David. Pero ellos sabían que donde ellos estaban, este momento en lo que ellos estaban experimentando ahora mismo era por resultado de las decisiones de David. De ahí la importancia del liderazgo. De ahí la importancia que si Dios te ha hecho líder en tu familia, líder en tu iglesia, líder de la gente que te rodea, tú seas capaz de tomar las decisiones correctas conforme a la voluntad de Dios y no las decisiones conforme a tu propio entendimiento, tu propia prudencia, tu propio razonamiento. Y estos hombres estaban ahí en amargura de alma porque sus hijos habían sido robados, sus esposas no sabían si les volverían a ver. Pero sucedió algo. Ahí estaba la vara del Señor, estaba ese golpe. Esto para mí fue un golpe fuerte, un golpe para hacerlo volver a él. Pero dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y voy a repetir eso. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Quizás en esta noche alguno de ustedes necesita fortalecerse en Jehová su Dios. Y eso es lo que hace el cayado del Señor. El cayado nos fortalece. Así como la vara nos corrige, el cayado nos fortalece. Y David dijo al sacerdote Abiatar, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Ahora David está a punto de consultar al Señor. Dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le respondió y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. David pasa de decir en su corazón y tomar una decisión a buscar la dirección de Dios en el próximo paso que tenía que dar.
Qué bueno es que Dios siempre usa la vara para llamar nuestra atención y corregirnos, pero también usa ese cayado, ese consuelo, esa dirección, ese renuevo para hacernos fluir en su propósito, en su plan, para levantarnos y continuar adelante. Y eso es algo poderoso. Porque una de las cosas que hace el arrepentimiento es que nosotros reconocemos de dónde hemos caído. Reconocemos nuestras faltas, reconocemos en qué hemos fallado. Reestructuramos nuestro camino, disponemos ahora nuestro corazón conforme a la voluntad de Dios y Dios nos da ánimo, fuerza, dirección, ímpetu, fortaleza. Siempre y cuando usted tenga un arrepentimiento genuino, siempre y cuando usted tenga un volverse a Dios de todo corazón, Dios le guiará de una manera extraordinaria. Y esa guía va a venir a tu vida con disposición, con poder. Va a venir a tu vida con renovación. Porque dice que David se fortaleció en Dios. Y así como el cayado da dirección, Dios le dice ahora, sí, ve tras ellos, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y aquí vemos la restauración, vemos el aliento. Dice 1 Samuel capítulo 30 versos 18 al 20. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no faltó cosa alguna, chica ni grande, así los hijos como las hijas, del robo y todas las cosas que les habían tomado. Todo recuperó David. Primera de Samuel, capítulo 30, verso 26 dice, cuando David llegó a Siclag, escuchen lo que hizo David, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Recuerden cuando les dije comenzando esta enseñanza que estaríamos hablando de los de Judá. Dios le había dicho a David, habita en tierra de Judá. David, basado en su propio entendimiento y prudencia, va y habita con los filisteos. Pero como David experimenta la vara del Señor, David experimenta el castigo del Señor, ese golpe que le hizo recapacitar, y ahora tiene también el cayado que le guía en una dirección, en la dirección correcta. Lo primero que hace David es enviar presentes a los de Judá, a sus amigos de Judá. ¿Saben por qué? Porque Judá era la sede de la apertura del reinado de David. Porque fue la tribu de Judá la que primero reconoció a David como rey. Fue la tribu de Judá quien coronó a David como rey. Así que todo este tiempo Dios quería que David habitara en tierra de Judá, porque ese era el lugar de habitación, ese era el lugar de coronación. Sin embargo, David actuó conforme a su propio entendimiento. Pero ahora David viene de regreso. Ahora el cayado le trae de regreso. Y aquí vemos un cumplimiento de ese ciclo completo al cual muchas veces Dios nos lleva. Esa vara que nos corrige, que nos lleva al quebranto. Pero ese cayado que nos fortalece, que nos restaura a la comunión con Dios. Esa vara que nos hace ir a nuestras rodillas en quebrantamiento, en humillación, en dolor. Pero ese cayado que nos levanta, que nos impulsa ahora con ánimo renovado a hacer la voluntad de Dios. Ese cayado que restaura nuestra comunión con Dios y la relación con la gente que nos rodea. Y de esta restauración que David experimentó, vino esa honra, esa nueva honra
Porque como les dije, Judá sería el primer territorio de reconocer a David como rey. Así que quiero concluir en esta noche, hermanos, diciéndole que la vara y el cayado no son dos instrumentos separados, sino que son los dos lados del gobierno de Dios. Es como Dios nos va a guiar. La vara corrige al hijo que ama, y el cayado levanta a ese hijo que se arrepiente. Y David conoció ambos. Conoció el golpe que lo hizo despertar, pero también conoció ese toque que lo hizo volver a respirar, a recobrar las fuerzas y el ánimo, a buscar ahora la dirección del Señor y trazarse un nuevo camino. Si hoy tú que me escuchas estás en un tiempo en que sientes la vara de Dios sobre tu vida, por algún aspecto, por alguna situación, quiero que recuerdes que la vara de Dios no está para destruirte. La vara de Dios está para traer dirección, para redirigirte. Ahora, si estás bajo el cayado, dale gracias a Dios porque el pastor sigue guiando tu vida. Al final, lo importante no es si pasamos por el valle de sombra de muerte o no. Lo importante es que Él va con nosotros, que el Señor va con nosotros y que su vara y que su cayado siempre nos infundirán aliento.